En junio de 2023, Qué bueno. Regresamos aquí, estaba entusiasmado yo con ese concepto ahí. Bueno, tenemos al doctor Alfredo Polanco en la línea, está él con un tema, como siempre, debe ser muy interesante. Doctor, buenos días. Saludos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el mes 7, un mes muy caluroso, bastante caluroso, Licho y amigos televidentes. Muy caluroso, Y doctor. posterior a las lluvias de la semana pasada que se suscitaron y que seguirán ocurriendo posiblemente, vamos a hablar de un tema relevante y como lo de nosotros básicamente es hablar de prevención de enfermedades. Siempre hemos hecho hincapié de que lo más importante es la prevención. Siempre lo seguiremos señalando y que cuando el sistema de salud pública se enfrasca bien en lo que mucho menos recursos en la curación y en la rehabilitación. Hoy hablaremos del animal, óigame, del animal que más gente mata en el mundo, o precisamente de una enfermedad transmitida por ese animal. Cualquiera creería que es el tiburón, que es la serpiente. No, para nada. El mosquito es el animal que más personas en el mundo mata. El mosquito se cobra la vida de aproximadamente 1 millón de personas cada año. O sea Wow. que ese animal es el que más gente mata. Tenemos la serpiente, que uno piensa que mata tanto. Bueno, pues las serpientes matan alrededor de 100.000 personas cada año. Y los tiburones apenas matan a 10 personas como promedio cada año. O sea, miren que el mosquito, bueno, y el hombre es un animal también. Y los seres humanos matan alrededor de 400.000 personas cada año. Véngase bien. O sea, que siempre estamos equivocados. Tenemos con nosotros a los seres a los seres que más personas matan, los tenemos con nosotros. Entonces, podemos prevenir muchas muertes si nosotros controlamos ese vector de enfermedades, como lo es el mosquito, que puede transmitir múltiples enfermedades como es el dengue, el Zika, la chikungunya y la malaria. Vamos a hablar de esta enfermedad que es endémica de República Dominicana y de algunos aproximadamente 100 países del mundo, que es el dengue. Y hablamos del dengue precisamente porque luego de haber ocurrido tantas lluvias en las semanas anteriores y que posiblemente, según los pronósticos de meteorología, continuarán incidiendo sobre la República Dominicana. ¿Qué trae como consecuencia esto? A más lluvia, más criaderos de mosquitos y a más criaderos de mosquitos, pues vamos a tener más proliferación de esa enfermedad que es el dengue, que según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en el año pasado, o sea, 2023, fue el año en el que más casos de dengue se registraron a nivel mundial, o sea, sobrepasando la de todos los años. Y en este año, hasta la semana epidemiológica número 24, pues revisamos los datos de la Organización Mundial de la Salud, se había superado con creces las del año 2023. O sea que al finalizar el año posiblemente duplicaremos los casos de dengue del 2023. O sea que tenemos que entonces que estar preparados, estar a la vanguardia, ir un pasito adelante en lo que es la prevención del dengue. Entonces, el dengue es una infección viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Esa infección viral, generalmente nosotros, como somos países endémicos, hay 4 tipos de dengue: el DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. La persona que está infectada por ese virus es picada por ese mosquito que está en agua limpia y que nosotros tenemos en nuestros patios, en esos tarros que le estamos cambiando el agua, en esos garrafones que están en la intemperie, en nuestro patio, en nuestro apartamento que le ha caído agua, ahí se prolifera, se crece ese mosquito, esa mosquita hembra del Aedes aegypti, y va a picar
a ese paciente que está infectado y que todavía posiblemente no tenga ninguna sintomatología, porque déjeme decirle que la mayoría, es decir, más del 80% de las personas que tienen el virus del dengue, que por una picadura de un mosquito, más del 80% no van a presentar sintomatología. Ocurre que ese mosquito me pica a mí, que estoy posiblemente sin síntomas, se inocula el virus, que yo lo tengo, va a ser transmisor del dengue a toda la persona que pique de por vida, porque ese mosquito adquirió ese virus del dengue y ya a cada persona que inocule va a tener la posibilidad de transmitirle esa enfermedad que es el dengue. Una vez que el mosquito te pica, hay lo que se llama un periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la picadura del mosquito y la primera sintomatología. Esa sintomatología generalmente puede ser de 4 a 8 días, 10 días en algunos de los casos. Es decir, que me picó hoy, lunes, y yo podría comenzar a presentar manifestaciones clínicas pues el fin de semana. Entonces yo adquirí el virus del dengue hoy lunes. Sin embargo, las primeras manifestaciones clínicas me van a aparecer posiblemente el viernes, sábado, domingo o más. Entonces, ¿cómo se manifiesta la enfermedad? Lo primero que el paciente va a tener es fiebre, malestar general, dolor retroocular, fotofobia. El paciente va a tener, pues, le va a molestar bastante la luz. El paciente va a tener una fiebre alta, que es denominada fiebre rompehueso, porque es una fiebre bastante intensa, exquisita, una fiebre que presenta muchos sudores, diaforesis. El paciente va a tener un malestar general importante y esto va a obligar a que en muchos casos el paciente vaya al médico. ¿Qué ocurre? Muchas veces hay personas que tardan bastante tiempo, sobre todo personas susceptibles que deben de acudir inmediatamente al médico, como son personas que están en los extremos de la vida, es decir, los niños, los ancianos, pero también personas susceptibles como son las embarazadas, porque hay que decir algo, el mosquito que transmite el dengue tiene predilección por algún tipo de personas, por ejemplo, por personas embarazadas, no se sabe por qué, dicho y amigos televidentes, personas que tienen incluso el virus del dengue, por eso es que se transmite más fácilmente. Hay personas que por su naturaleza, pues son más susceptibles a atraer a los mosquitos. Ese olor natural que usted despide, que usted emana, pues llama más fácil al mosquito que el olor que despide otra persona. Por eso ustedes van a ver que hay personas que vamos todas a un lugar, pero los mosquitos pican más a una o a un grupo de personas. Entonces, esa persona que ya tiene el virus y que va a presentar manifestaciones clínicas, como dijimos anteriormente, lo primero es la fiebre alta, generalmente puede llegar a 39 grados, con dolor de cabeza, fotofobia, etc. Ese paciente lo ideal es que se haga un hemograma. En el hemograma de ese paciente vamos a encontrar los niveles de glóbulos blancos y las plaquetas van a estar disminuidas, porque ese es el problema del dengue, que me va a traer una disminución importante de lo que es las plaquetas, y por eso ese paciente puede tener tendencia a qué? Al sangrado. La mayoría de las personas, como dijimos anteriormente, cursan asintomáticos o pueden tener fiebre, que en muchos casos puede confundirse como un proceso gripal. O sea, simplemente el paciente, tengo un virus. Sí, pero tiene un virus, pero tiene el virus del dengue. En los casos en que el paciente tiene el dengue con signos de alarma, que ya este es el dengue complicado, el paciente va a tener náuseas, malestar general, va a tener vómitos, puede tener evidencias de sangrado, dolor abdominal, distensión abdominal y el paciente puede caer en lo que es un choque hipovolémico. De ahí la importancia de que
toda persona que se sospeche que tiene dengue es pertinente hacerle un hemograma. Si en ese hemograma que nosotros vimos en el día de hoy, vemos que tiene los glóbulos blancos disminuidos, recordad, bueno, para los que no son médicos, entre 5.000 a 10.000 ¿no? Es la cantidad de glóbulos blancos y las plaquetas por encima de 150.000. Entonces ese paciente va a tener 3.000 glóbulos blancos, o sea, van a estar muy disminuidos. Va a tener las plaquetas por debajo de 100.000. Entonces ya son pacientes que posiblemente nosotros tenemos que darle un seguimiento más estricto. Ese paciente en la mayoría de los casos vamos a tener que ingresarlo. Ahora, ¿qué ocurre? Y es una pregunta que nos hacen muchos pacientes. Doctor, me ingresaron a mi hijo, o a mi hermano, a mi padre, etcétera, pero no me le han puesto ningún medicamento para que le suba las plaquetas. Esa es la pregunta que hacen todos los familiares de los pacientes y el mismo paciente. Pues déjenme responder esa pregunta para todas esas personas que están ahora sintonizándonos y que más tarde también van a ver este programa. No existe hasta ahora ningún medicamento para que podamos administrarle para aumentar los niveles de plaquetas. No existe. Entonces, doctor, ¿y por qué me ingresan? ¿Para qué me ingresan? Un paciente que tiene alteración importante del estado general, un paciente que no tolera la vía oral, que está deshidratado, vamos a explicar que la deshidratación es uno de los factores más importantes para complicar el dengue. Por eso la recomendación primordial es que si usted padece de dengue, no lo ingresaron, porque no todos los dengues hay que ingresarlo. De hecho, el 90% de los casos de dengue no se ingresan, pues ese paciente puede ir a la casa y mantenerse con hidratación adecuada, vía oral, y utilizar el paracetamol, que es el mismo acetaminofén, cada 6 horas, sin sobrepasar los 2 gramos cada 24 horas. O sea que es importantísimo que usted no se desespere con los procesos febriles y quiera tomar acetaminofén, Doctor, porque el acetaminofén es tóxico para el hígado. Entonces, cuando usted sobrepasa los 3 gramos de acetaminofén en 24 horas, usted puede tener una toxicidad en el hígado. O sea, tenemos que decírselo, Licho, porque muchas personas se toman cada 6 horas 2 gramos, 1 gramo de acetaminofén, es decir, 2 tabletas, y a ese paciente en 24 horas va a sobrepasar los 3 gramos. Podría tener una toxicidad en el hígado. Licho, ¿me tenía alguna pregunta? sí, le tengo una pregunta. Usted acaba de puntualizar sobre eso. Mire, el dengue tiene una dificultad que yo lo veo, no tengo la estadística, pero lo veo mucho en estas relaciones con personas más populares del pueblo, de la clase que no tiene el acceso mucho a esos hospitales, esa cultura. Pero generalmente va al médico con alguien que tiene dengue cuando ya está avanzado la enfermedad. Es decir, la gente comienza a especular qué es lo que tiene, pero ya el dengue se lo va apalatrando, para entonces acudir al médico cuando ya la deshidratación ha hecho estragos y el mismo dengue ha hecho estragos en esa parte. Y segundo, usted acaba de decir otra cosa importante. A la gente casi no le gusta usar medicamentos contra el dengue, sino que en la primera etapa y hasta en la última, prefieren mucho los medicamentos de casa, los medicamentos caseros. Uno que la semilla de auyama, otro que el limón, muchas cosas que cree la gente que son las soluciones. Yo quisiera como facultativo, que es usted, que me hable de esas dos cosas. Detectar a tiempo, ya usted trató algo de ese tema. Y segundo, sobre ese medicamento que la gente usa, que prefiere no usar ese que usted dijo, porque la gente le tiene miedo a las consecuencias fatales de ese que usted dijo. Bien, lo importante es el diagnóstico temprano. Cuando nosotros tenemos una alta sospecha de dengue, un paciente que generalmente tiene una sintomatología muy agresiva, pues con el siempre hemograma, usted se orienta. Ese paciente que tiene glóbulos blancos y plaquetas bajas,
acompañado del cuadro ese que haya ido con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, pues usted le hace la prueba del dengue. Hay varias pruebas, hay una prueba bastante rápida, o sea que en los primeros días puede salir positiva, pero la prueba clásica que se hace, pues al quinto día, pues da positivo. Usted dirá, ¿y por qué esperar al quinto día? En la mayoría de los casos, como dijimos, el dengue pues no causa grandes estragos y por eso usted va a ver que a muchos pacientes posiblemente cuando vayan al centro de salud se le hace un hemograma, tiene la plaqueta por encima de 100.000, no tiene alteración del estado general, incluso salió dengue positivo y no se ingresa. El paciente se sorprende y dice, pero tengo dengue, no me va a ingresar. Óigame, ya lo dijimos anteriormente, más del 90% de los casos de dengue no hay que ingresarlo. Y es importante que la población tenga en claro eso. Pero es importante también que el médico tenga en claro cuándo vamos a ingresar a un paciente. Porque a veces solamente decimos, ah, no, mire, el análisis no está tan mal, pero el paciente se está muriendo. Entonces, tú, oye, ¿me entiendes? O sea, si yo veo a un paciente con alteración importante del estado general y tiene dengue, óyeme, independientemente de cómo estén esos análisis, yo tengo que ingresar al paciente. Un paciente que esté moderada o severamente deshidratado, que no tolere la vía oral porque todo lo que come lo vomita, ese paciente yo tengo que ingresarlo independientemente de cómo estén las plaquetas, porque yo no voy a ingresar a unas plaquetas, voy a ingresar a un paciente que tiene dengue y que tiene alteraciones generales producto de la fiebre, de la cefalea, o sea, dolor de cabeza intensa y malestar general. A ese paciente yo tengo que ingresarlo. Por otro lado, con respecto a la medicación en la casa, remedios caseros, sí, siempre la gente ha especulado y a veces le llevan al mismo hospital o a la clínica, desde la casa, le llevan el té de ajimorrón, qué sé yo, 50.000 cosas. Bueno, no soy médico naturista, pero hasta ahora no se ha demostrado que exista absolutamente nada que pueda aumentarle las plaquetas. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese paciente, después de la evolución del dengue, por ejemplo, porque es importante que no se desesperen, el dengue tiene un periodo de evolución corto. O sea, ese paciente en una semana ya va a estar perfectamente bien, pasada una semana. O sea, el paciente que tiene dengue, en ese periodo de tiempo ya de 6, 7 días, ya el paciente va a estar bien. Entonces, por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta que la evolución de una enfermedad de este tipo, viral, es autolimitada. Ese paciente posiblemente no vaya a durar más de 6 a 7 días con fiebre si no se complica. Entonces, cuando nosotros vemos que un paciente pasan los 7 días y continúa con sintomatología clínica y bajando las plaquetas, lo más probable es que ese paciente, aunque tuvo un dengue, tenga otro tipo de infección aparte del dengue. Por eso el médico no puede taparse la cara o enfocarse en que un paciente solamente puede cursar con un tipo de enfermedad, porque hemos tenido pacientes, Licho y amigos televidentes, que han tenido dengue, perfecto, pero que conjuntamente han tenido malaria, conjuntamente, la otra infección transmitida por mosquitos, y han tenido leptospirosis, que es bastante letal. Tanto la malaria como la leptospirosis son infecciones más severas que el dengue. O sea, que un paciente puede cursar con, claro, sumamente raro, o sea, no es lo común. Pero quiero decirle que, por ejemplo, en medicina, no siempre 2 más 2 son 4. Entonces, con respecto a la evolución del dengue, en la medida en que avanza la enfermedad, las plaquetas van cayendo, van bajando. A partir del cuarto o quinto día es donde los niveles de plaquetas más disminuyen. De ahí en adelante comienzan las plaquetas a aumentar y ya el paciente va experimentando mejoría clínica. Ahora bien, hay pacientes que a pesar de que el proceso febril ha cedido, que el paciente se siente mejor, las plaquetas siguen bajando. Entonces hay pacientes que dicen, doctor, pero yo quiero ya que me
me dé la alta. Pero las plaquetas están en 30.000. O sea, yo no puedo mandar a un paciente a la casa con unas plaquetas en 30.000, porque el paciente experimente mejoría clínica. Claro está que la clínica es soberana, es lo más importante, pero este paciente con las plaquetas bajas es un paciente que puede tener tendencia al sangrado. Y como tiene tendencia al sangrado, yo no puedo mandarlo a la casa. O sea que por eso es importante que el paciente tenga, así como se dice, paciencia y espere a que su médico le dé la alta. Es importante que este paciente que tiene dengue tiene que evitar lo que es todo lo irritante. Por ejemplo, los cítricos, debe de evitarlo. Debe de evitar, por ejemplo, todo lo que es picante. Tiene que evitar las punciones intramusculares, o sea, cualquier inyección puede ponerlo a sangrar. Diclofenac, ibuprofeno, todos esos medicamentos que son bastante lesivos para el estómago, debe de evitarlo porque en sí lo más importante es evitar que ese paciente sangre. ¿Por qué se ingresa el paciente? Que ahí viene la pregunta. Si no hay ningún medicamento que me pueda aumentar las plaquetas, porque nosotros vamos a hidratar al paciente y mantener una vigilancia estricta. Y si ese paciente amerita transfusión de plaquetas, entonces nosotros vamos a transfundirle plaquetas a ese paciente. O sea, no es lo mismo que me llegue un paciente de emergencia ya con las plaquetas en 20.000 y yo tenga que ingresarlo y preparar todo para transfundir plaquetas a un paciente que yo le estoy dando seguimiento durante varios días en la clínica, en el hospital, y que voy mirando y voy conversando con los familiares, mira, las plaquetas van bajando, si bajan de tanto, tenemos que conseguir plaquetas, y ya el pariente del paciente tiene las plaquetas localizadas, ubicadas, ¿dónde la va a encontrar? A que el paciente me llegue de primera intención ahora con unas plaquetas en 20.000 y con evidencias de sangrado. O sea que nosotros ingresamos al paciente para hidratación, manejo de la sintomatología clínica, del cuadro clínico y para dar seguimiento a esa evolución de las plaquetas. Y en sentido general, pues la mayoría de los pacientes con dengue, el 99% o más de los pacientes con dengue, pues van a tener una evolución satisfactoria. O sea que una mínima cantidad de pacientes son los que se mueren. Pero claro está que queremos cero muertes por dengue en República Dominicana y por eso estamos tratando este tema. Y ya dijimos en principio que lo más importante es la prevención. O sea que si usted alrededor de su casa o en su casa tiene criaderos de mosquitos, pues trate de eliminar esos criaderos. Un telecloro al tanque, tapa el tanque, la descacharrización, como dice Salud Pública, es bastante importante. Y ahora en esta época de lluvia, suba a la azotea de su casa y revise cualquier utensilio, cualquier tarro que tenga agua y que usted vea esas larvas. Usted sabe que son criaderos de mosquitos y un solo tarro puede criar en 24 horas miles y miles de mosquitos. O sea que es bastante importante que nosotros tomemos en cuenta que las medidas preventivas es lo más importante para esto del dengue, que ya dijimos anteriormente. El mosquito es el animal que más personas mata a nivel mundial. Correcto. Aproximadamente 1 millón de personas al año. Bueno, gracias doctor, sobre todo este último consejo que usted ha dado. Usted ha descrito cómo combatir a ese vector interesante que es la muerte de más de 1 millón de personas al año en el mundo, que es el mosquito. Cómo combatirlo, y nosotros que somos una zona tropical, una zona donde hay lluvia, sobre todo en esta temporada, después de mayo, en nuestro país o en nuestros países del Caribe, llueve hasta avanzado el final de año. O sea, es una situación, dicen que por la temporada ciclónica, pero siempre hay vaguadas. Y como usted dice, todos esos utensilios que nosotros tenemos, que con la lluvia acumula alguna cantidad de agua, tener eso pendiente para evitar la cría de mosquitos. Si tiene algún mensaje final, doctor, muchas gracias por eso. Dígamelo al final. Ah, bueno, se frizó. Bueno, pues darle las gracias al doctor Alfredo Polanco por esa intervención. Me dice el técnico Manuel que se frizó y que parece que ya se desconectó.
Gracias al doctor Alfredo Polanco por eso. Vamos a una pausa, Manuel, entonces.